Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el capítulo 13 y aquel capítulo 13 pues nos revelaba, ¿no? Aquella estructura trinitaria también que Satanás va a formar en aquellos tiempos de la tribulación, ¿verdad? Con Satanás, que es el dragón, con el anticristo, que es una clase de bestia que nos han revelado, con un poder político y un poder económico muy grande. En realidad le llama bestia porque es una malformación espiritual, ¿no es cierto? No es que vamos a ver ahí una persona o un animal con 7 cabezas y 10 cuernos. No, sino es una malformación espiritual, y las cabezas y los cuernos nos revelan poderes políticos, gobiernos y poderes económicos muy, muy fuertes, que inclusive están coronados, ¿verdad? Es decir, que además son poderes políticos premiados, reconocidos, como que seguramente van a ser personas millonarias que van a incentivar, estimular, apoyar este tipo de gobierno anticristo, y además se los va a reconocer a nivel mundial como precursores de una nueva era. Por eso son las diademas, las coronas sobre aquellos cuernos. El cuerno siempre bíblicamente representa poder, y las cabezas representan normalmente gobiernos. Entonces, mis hermanos, ya habíamos visto eso en el capítulo 13, y bueno, tenemos tanta revelación hasta este momento, y vamos a ir por el capítulo 14, no sin antes habíamos visto, ¿verdad?, de que también en el capítulo 12 el dragón está en una persecución plena por el pueblo de Israel, está en una persecución frontal contra los hijos del pueblo de Israel, contra el remanente que seguramente ha quedado en algunos otros países, contra la gente que está reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Aquel plan de evangelización que Dios tiene para esos tiempos, usando a esos 144,000 judíos, ¿verdad? Habíamos visto en el capítulo 7 también el levantamiento de 144,000 judíos sellados, ¿no?, en la frente con el nombre del Hijo y con el nombre del Padre, con Jehová de los ejércitos, y que no eran tocables para que sean castigados, torturados o muertos. Son 144,000 que se mantienen vivos y van a permanecer vivos. Gloria a Dios. Esas 144,000 personas están evangelizando, y es en esos momentos donde se va a poder asegurar de que no va a haber un solo lugar en el mundo que no haya conocido la palabra de Dios. Y es una de las señales bíblicas, proféticas, en las que luego de que no haya nadie en el mundo que no haya escuchado hablar del evangelio de Cristo, es que se inicia el fin, ¿verdad? Y aquí el fin lo está manifestando con aquella batalla de Armagedón, donde todo este mal será castigado con las 7 copas de ira del Señor. Entonces, y ese es el tercer terror, ¿verdad?, que habíamos visto en nuestra versión bíblica, en la Nueva Traducción Viviente. En la traducción de la Reina Valera va a ser el tercer ay. Entonces, mis hermanos, vámonos al capítulo 14 y vamos a entrar de lleno. Ya sabemos qué es lo que ha pasado con Satanás, qué es lo que está haciendo. Es como si el mundo estaría gobernado ya por el anticristo, ¿verdad? Y acá las revelaciones que el Señor nos va a enseñar esta mañana y que nos va a mostrar en el capítulo 14 son revelaciones que Juan las escribe, Juan el apóstol, de aquel momento ya donde Cristo está, como les digo, victorioso, glorioso. Son revelaciones. O sea, no quiero que lo tomemos como una secuencia en el tiempo, es decir, está haciendo esto Satanás en el capítulo 12, en el capítulo 13, y luego el capítulo 14 es una continuación de eso. No, son revelaciones del Señor para cada uno de nosotros,
que nos está diciendo esto está pasando en el área de Satanás, esto está haciendo Satanás con el pueblo de Israel. Satanás en esta época va a formar una trinidad de este tipo, con el anticristo y con la otra bestia, ¿verdad? Que se llama el falso profeta. Entonces, y ahora también nos revela a un Cristo victorioso en aquel tiempo de que seguramente los 3 años y medio de la gran tribulación van a terminar. Pero es algo así temporal, que está pasando eventos en ese tiempo, que no es una secuencia cronográfica, y más bien es un solapar de eventos, y todo eso está pasando en el tiempo de la tribulación. Son revelaciones, mis hermanos, y en este capítulo vamos a ver, es la última oportunidad que se le da a la gente que va a estar viviendo en esos tiempos para tener la salvación por gracia. Son tiempos durísimos. Todos los que encuentren a Jesucristo reconozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, van a morir como mártires, porque el gobierno del anticristo está persiguiendo de manera con mucho odio a la gente que conoce a Cristo, que predica a Cristo. Con mucho odio, hay una persecución a muerte por todos los cristianos. Por eso es que también en alguna parte de la Biblia dice de que no vas a poder ya manejar la palabra del Señor en un libro como este, porque te encuentran con un libro como este y te van a asesinar. Entonces la palabra del Señor tiene que permanecer en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos por el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 14, y dice así: luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Estos 144,000, mis queridos hermanos, son aquellos 144,000 que fueron separados en aquel estudio que ya hicimos del capítulo 7. Y acá Juan nos está revelando de que lo vea al Cordero, lo vea a Jesucristo glorioso de pie sobre el monte de Sión. Este monte de Sión es un monte que hay en Jerusalén, es decir, existe físicamente este monte, y aquí nos revela Juan como que lo está viendo de pie a Jesucristo sobre el monte de Sión, sobre ese monte físicamente. Es un mensaje espiritual también, queridos, porque en otros versículos, y es lo que siempre les digo, mis hermanos, no podemos citar todos los versículos que engloban a todas estas profecías porque pasaríamos mucho tiempo. Yo entiendo que tú estás estudiando por tu cuenta también y estás poniendo empeño en escudriñar cada segmento de cada versículo, ¿verdad? Entonces el monte de Sión dice, ¿verdad? En alguna parte de la Biblia dice de que subiremos al monte de Sión, ¿verdad? Es como alcanzar el cielo también. Hay un mensaje espiritual. Límpianos las manos, purifica nuestro corazón para que alcancemos el monte de Sión limpios, sin mancha ni arruga, ¿correcto? Y aquí ya lo vemos al Cordero de pie en el monte de Sión, es decir, victorioso. Está de pie sobre el monte principal de Jerusalén, y con él, dice, están los 144,000 que tienen el sello de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos de que Juan lo está viendo en la tierra y no el monte de Sión espiritual de la Jerusalén celestial? Porque justo en el verso 2, leamos el verso 2, dice: y oí un sonido que venía del cielo. Entonces, si el sonido venía del cielo, él no estaba en el cielo, él con certeza estaba en la tierra, ¿verdad? O sea, la visión que le mostraba el Señor a Juan era que él permanecía en la tierra y que veía a Jesucristo pisando el monte de Sión con 144,000, que fueron los 144,000 judíos, ¿verdad? Que fueron encargados de la evangelización del reino de Jesucristo. Entonces yo oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar,
o el retumbar de fuertes truenos. Es la manifestación característica de la presencia de Dios, ¿verdad? Donde escuchamos truenos, donde vemos rayos, relámpagos, y siempre hay como un sonido que es estruendoso, que es de mucho poder, un sonido que expresa mucho poder. Esa es la presencia de Dios. Pero luego dice, parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ahí también nos aclara de que aparte de ese poder de sonido que le llegaba al oído de Juan del cielo, también había una armonía, había una melodía delicada junto con todo ese estruendo de la presencia de Dios. Y vamos al capítulo 3, queridos. Es decir, aquí la revelación de la palabra nos está mostrando el Cordero victorioso para aquellos ya finales de la tribulación, final del tiempo de la tribulación. Después de 7 años, después que la iglesia ha sido suspendida a las nubes, al cielo, para celebrar las bodas del Cordero. Verso 3, ese gran coro, escuchen esto porque es muy lindo, ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso. Escuchen cada palabra, hermanos. Gran coro. ¿Se dan cuenta? Es un coro de ángeles. ¿Qué hay en el trono de Dios ahorita? Está Jesucristo, está el Padre, ¿verdad? En su trono están los cuatro seres vivientes, ¿verdad? Están los 24 ancianos en su trono, y está la iglesia, y está miles y miles de ángeles. Y ellos dicen, Juan dice, ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso, maravilloso, delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Se pueden imaginar aquel coro maravilloso? Seguramente nunca hemos oído hasta este momento un coro de ese nivel, pero ahí lo vamos a escuchar. Nadie podía aprender. Escuchen esto. Nosotros estamos allá en el cielo y no vamos a poder aprender ese canto porque solo los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra pueden aprender ese canto. ¿Qué les parece ese privilegio para estos 144,000 misioneros, evangelizadores del mundo, que ya están como en la presencia de Jesucristo, como que Jesucristo ya los llamó hacia él, porque quizás ya su misión de evangelización terminó? No hay una persona más en la tierra que falte haber escuchado el evangelio de Cristo. Entonces los 144,000 están con Jesucristo, y Jesucristo de pie en el monte de Sión, un coro maravilloso, y los únicos que pueden aprender aquella alabanza nueva son estos 144,000. Nosotros nos vamos a deleitar solamente escuchándolo, porque no vamos a poder cantarlo, entiendo yo, con esto. ¿Me entienden? Y bueno, termino ese versículo del 3, dice que habían sido rescatados de la tierra, ¿verdad? Es decir, Jesucristo los recogió ya a los 144,000 a su presencia. Ya terminaron de evangelizar, ya cumplieron su misión. Ya no hay nadie más que falte que escuche la palabra del Señor. Vamos por favor al verso 4. Ellos, dice, ellos se han mantenido, los 144,000 se han mantenido tan puros como vírgenes, dice, tan puros como vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que vayan. Es decir, la versión Reina Valera, por ejemplo, dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La versión Nueva Versión Internacional dice: estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. ¿Se dan cuenta? La versión Dios Habla Hoy dice: estos son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mis hermanos, estas personas, estos 144,000, son 144,000 misioneros evangelizadores
pero que vírgenes no estuvieron nunca en una relación de intimidad con una mujer, sino plena. Ese mensaje no es que enfoca a una intimidad con mujeres, sino el mensaje enfoca a que ellos estaban plenamente concentrados, plenamente al 100% en evangelizar. Por eso la segunda parte de ese segmento dice, son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Es decir, no hay una cosa distinta en el corazón de estos 144,000 que el Evangelio de Cristo, que estar hablando de Jesucristo, su pasión, su amor, su entrega, su tiempo, todos sus dones, hermanitos, estaban enfocados en el Evangelio, a andar con Jesucristo donde sea que vaya, ¿verdad? Toma aquí el aspecto sexual, porque el aspecto sexual es un área de mucha incidencia de perturbación o de distracción o de desviación a nuestros propósitos con Dios en el ser humano, ¿verdad? Lo tomamos como un área muy importante y eso a veces nos hace perder el foco o nos hace perder la concentración. Entonces, el mensaje aquí es, estos 144,000 estaban concentrados al 120% en el Evangelio de Cristo. Esa era la intensidad de la administración de la palabra de estos hermanos. Son judíos, son judíos mesiánicos, porque han sido escogidos de a 12,000, ¿verdad? Por cada tribu de Israel. Entonces, queridos, continuando con ese verso, dice, han sido comprados de entre los pueblos de la tierra, acabo de decir, de a 12,000 de cada tribu, como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Queridos, como ofrenda especial, ¿se dan cuenta? La versión Reina Valera utiliza una palabra bastante interesante. Estos fueron redimidos, estos fueron rescatados, estos fueron como apartados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias, esta es una palabra muy importante en esta versión bíblica. En la versión que nosotros estamos estudiando dice ofrenda especial para Dios, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice como los primeros frutos de la humanidad para Dios. Pero ¿qué nos está queriendo decir esta revelación? Si nos damos cuenta, estos 144,000 evangelizadores han sido sacados de a 12,000 de cada pueblo de Israel. ¿Y por qué son primicias para Dios? ¿Acaso nosotros no estamos evangelizando ahora? ¿Acaso nosotros no podríamos ser las primicias para Dios? Queridos, nosotros no somos el pueblo judío, nosotros no somos el pueblo de Israel, somos los hijos adoptados de Dios que tenemos la gran comisión de evangelizar, es verdad, pero estos 144,000 que no conocían a Jesucristo, que más bien lo crucificaron, fueron por eso redimidos del pueblo y son la primicia del pueblo de Israel para Dios. Son los primeros 144,000 que estaban con velo en los ojos y no veían a Jesucristo como el Señor y Salvador, y estos 144,000 son las primicias para Dios de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, es muy lindo. Estamos viendo en esta parte, desde el verso 1 hasta el verso 5, cómo se muestra Jesucristo, cómo se va a mostrar Jesucristo, cómo se va a mostrar. En aquel tiempo, ya al final de la gran tribulación, al final de los 7 años de tribulación, tenemos la revelación de que Jesucristo se va a mostrar. ¿Y esto por qué lo aprendemos ahora, mis hermanos? Para que nosotros cumplamos nuestra gran comisión de ir a explicar al mundo qué es lo que viene para aquellos todavía que reniegan contra Cristo. Cristo va a ser victorioso. Está revelado aquí, es una promesa, es nuestra esperanza y nosotros por fe creemos que esto va a pasar. Y ese mensaje que creemos debemos compartirlo a todo el mundo, mis hermanos.
Estamos en el tiempo de la gracia y el Espíritu Santo puede tocar esos corazones. Entonces, hermanos, el verso 5 por eso dice, ellos no han dicho mentiras y son intachables. ¿Se dan cuenta el nivel de santidad que tienen estos 144,000? Son 144,000 especiales. ¿Cómo eran, hermanos? Aquí hay un mensaje tan lindo. ¿Cómo eran los animales en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel separaba para ofrendar a Dios? ¿Cómo eran esos animales? Perfectos, ¿verdad? Sin defecto. Estos 140 y había una fiesta de holocausto donde se entregaban las primicias, ¿verdad? Donde se entregaban las primeras crías sin defecto. Esto es así, queridos hermanos. Esta es la representación ya real de lo que Dios tiene en su plan, de lo que enseñó al pueblo de Israel a hacerlo con animales en el Antiguo Testamento. Estos 144,000 son las primicias para Dios de su pueblo, del pueblo de Israel, sin defecto. Animales perfectos usaban en el Antiguo Testamento. Estos 144,000 son sin defecto. No mienten, son vírgenes dedicados 100% al Evangelio. Maravilloso, mis hermanos. Esto es lo que el Señor nos revela en estos primeros 5 versículos. Luego vienen un grupo de versículos desde el 6 hasta el 13 que nos van a dar otra revelación. Otra revelación. Ya no es que sea una continuación de lo que acabamos de ver, sino es otra revelación de la dinámica que va a estar sucediendo en esos ya últimos minutos del término de la semana 70 que Daniel nos profetizó hace muchos años atrás. Dice el verso número 6, y vi a otro ángel, dice Juan, que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y nación, tribu y lengua. Mis hermanos, esta visión que Juan está teniendo, que nos dice que ve a otro ángel que volaba en el cielo, si se dan cuenta, es el evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? Llevado, aquí Juan ve como un ángel, pero es un mensajero, ¿verdad? Un ángel. Y lo que nos está queriendo decir en esta visión en particular es de que hay mensajero de Dios que lleva el evangelio a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Con esto Juan nos está confirmando de que el evangelio no hay duda de que va a llegar hasta el último rincón del mundo en aquella época de la gran tribulación. Todo el mundo va a tener la oportunidad de salvación. A pesar de no haber aprovechado en este tiempo de gracia, en el tiempo de la tribulación, va a haber la oportunidad de salvación, porque Juan nos está diciendo en una visión, hasta he visto un ángel que está llevando el evangelio a todo pueblo, a toda nación, tribu y lengua, a los que pertenecen a este mundo. A pesar de que rechazan a Cristo, hay la insistencia de Dios, queridos hermanos, la insistencia de ese amor imponderable, ese amor incalculable de conversión, para que las copas de ira que se van a derramar no sean para destrucción eterna de aquellos que pertenecen a este mundo. El versículo 7 dice, este ángel gritaba, teman a Dios. Escuchen, es una advertencia, es un llamado, es una expresión de amor. ¿Cuántas veces vamos diciendo que este libro de Revelaciones es la expresión de amor más grande de Dios para la humanidad? En todo momento, a pesar de que a Dios lo blasfeman, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Cada cabeza de aquella bestia que significaba el anticristo tenía un nombre blasfemo contra Dios.
El mundo está en caos. El mundo está persiguiendo la palabra del Señor. El mundo está persiguiendo a los cristianos, los mata. Pero a pesar de ese nivel de pérdida de moral, a pesar de ese nivel de apostasía, mis hermanos, Dios expresa su amor todavía a través de este mensajero que nos está haciendo entender que su evangelio va a llegar con este mensaje a cada corazón de habitante que esté en la tierra en ese tiempo. Teman a Dios, gritaba. Teman a Dios, pero ese teman a Dios no es tengan miedo de Dios, sino obedezcan a Dios, respeten a Dios, reverencien a Dios, conviértanse a Dios, teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo, es el último llamado, mis hermanos. Ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. A aquel que es el creador de todo lo que vemos y no vemos. Es el último llamado, mis hermanos, de la conversión. Este es el último llamado para abordar al último avión que sale al cielo. Es impresionante, así de clarito es, hermanitos. Este es el último llamado, es una revelación que Dios le está dando a Juan para que nosotros prediquemos estos mensajes ahora. Entonces, estamos en el verso 8. Luego, otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba. Otro ángel tiene las revelaciones de Juan, están al máximo. Yo creo Juan está con los ojos abiertos como queriendo ver, como si tuviera 8 ojos ahí, pero dice en el verso 8, luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba. Otro ángel, escuchen lo que dice, había un ángel que dice, teman a Dios, es el último llamado, y el otro ángel, el tercer ángel dice, luego otro ángel dice, Babilonia ha caído. Se están dando cuenta, están diciendo último llamado para salvación. Aquello que ustedes creían que era bueno, aquello que ustedes creían que era lo que debían seguir, ha sido vencido, ha sido destruido. Entonces tomen atención a este mensaje. Sale el último avión, porque el ángel dice, Babilonia ha caído. Cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionante inmoralidad. Hermanos, aquí el mensaje que da este ángel es donde dice, el gobierno, aquella apostasía que contaminó Satanás en todos los habitantes de la tierra de ese momento, ha sido vencido. Está revelando de que ese reino no prospera, ese reino maléfico, ese reino perverso, ese reino apóstata cae. El ángel lo está gritando, y hay que gritar lo que se tiene que gritar en la Biblia. Y tenemos que decir cuando evangelizamos, el mal va a ser vencido. Y la Babilonia acá, que lo representan como una ciudad, es, bueno, Babilonia era una ciudad, ¿verdad? Que nació en aquellas épocas de Nasrod, me parece, ¿cierto? Y ahí empezaron a construir la Torre de Babel. Bueno, desde ahí viene, y es el símbolo de la apostasía, es el símbolo del desafío contra Dios, es el símbolo del rechazo a Dios, es el símbolo en la que el hombre expresa, yo voy a llegar a la altura de Dios. Entonces aquí este ángel nos dice, ese espíritu maligno, ese espíritu apóstata, ese espíritu rebelde, esa predisposición de rechazo a Dios y creer que nosotros somos autónomos, está derrotado, ha caído. Y ese espíritu babilónico, ese espíritu de apostasía, es como un vino, dice, que apasionaba a las personas para que se mantengan en la inmoralidad. El vino,
Es como una representación de una bebida que llegaba a la embriaguez, ¿verdad? Y en esa embriaguez espiritual maligna vivían en la inmoralidad. Pero ese reino, esa espiritualidad, Juan está recibiendo la revelación de que está derrotado. En cambio, Cristo está de pie sobre el monte de Sión, con las primicias entregadas al Padre, que han sido redimidos de entre el mundo. Y hay un ángel que hace, es una visión, ¿verdad? Y hay un mensaje que dice: último llamado. Último llamado, les digo, este reino que ustedes creían que era bueno, se ha destruido. Último llamado para ir a la salvación. Así como el gobierno comunista, ¿verdad? Aquel muro de Berlín y el comunismo ruso, ¿verdad? Es decir, ese tipo de estructuras políticas se ha derrumbado, ha caído, no funciona. Babilonia se ha destruido, ese espíritu rebelde contra Dios no va más. Sigamos, mis hermanos, vamos al verso 9. Después, un tercer ángel los siguió mientras gritaba. Salió un primer ángel diciendo: teman a Dios. Un segundo ángel que dice: Babilonia ha caído. Un tercer ángel dice: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, verso 10, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos, ¿quiénes? Los que adoren a la bestia, a su estatua y acepten la marca de la bestia, ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Seguimos, hermanos, verso 11. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Queridos, este tercer ángel sale a decir: esta es la sentencia para aquellos que no se animaron a temer a Dios, para aquellos que vivieron hasta el final en aquella Babilonia espiritual que va a ser derrotada, y el castigo, la sentencia para estos que muestran ese orgullo, esa rebeldía, a pesar de la última advertencia, queridos, es algo realmente grande en cuestión de castigos que Dios va a derramar sobre estas gentes. A tal punto, mis hermanos, si nosotros vemos, tendrá que beber, dice, el vino de la ira de Dios. Ahí están las copas de la ira de Dios. Tendrá que, pero miren de qué manera llega la ira, el vino de la ira de Dios. El vino, digamos, como una copa, digamos así. El vino de la ira de Dios. Este es el vino que se ha servido sin diluir, dice, en la copa del furor de Dios. Antiguamente, leí esto un poquito, antiguamente los vinos que se servían eran en muchas ocasiones muy fuerte, muy concentrado. Entonces, cuando servían el vino, antes de hacerlo, le echaban agua, lo diluían, es decir, un poquito lo atenuaban aquel sabor fuerte que tenía este vino. Queridos, la copa de ira de Dios va a ir sin diluir, va a ir sin haber sido atenuada, va a ir con toda su potencia, con toda ese poder que tiene del enojo de Dios. No, es decir, la misericordia de Dios en este momento es nivel cero. Nivel cero. Porque aquellos que llegaron hasta este momento
definitivamente no quieren a Dios. Entonces el pecado vive en ellos y Dios va a destruir el pecado. Y lo va a destruir de esta manera, donde dice, ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Los ángeles, quizá también se refiere a nosotros, ángeles santos. Ángeles santos pueden ser los ángeles que han quedado en el trono de Dios, porque hay los ángeles caídos, ¿verdad? Estos son ángeles santos. Quizá Dios también nos está viendo a la iglesia, a todos los mártires como ángeles santos, no sabemos, y el Cordero, Jesucristo, con todos esos ángeles santos, van a observar este momento de azufre, de fuego, donde arderán. El humo que va a salir de esta quemazón subirá por siempre, es decir, es un fuego eterno. No tendrán alivio ni de día ni de noche, es decir, no están muertos, ¿se dan cuenta? Están vivos, quemándose de manera eterna, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Queridos, son mensajes impactantes, pero no podemos decir de que Dios fue inmisericordia o fue injusto con esta gente después de recibir advertencias hasta el último minuto para que teman a Dios. Esta es la justicia de Dios. Llegó el día de la justicia de Dios, donde la misericordia, como dije, es cero, nivel cero. Verso 12. Esto significa que el pueblo de Dios, escuchen, cuando está hablando ya de aspecto temporal, de que cuando lleguemos a ese nivel, dice esto. Ahora va a hablar en ese tiempo que va a suceder esto, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Esto significa que el pueblo de Dios que está en la tierra tiene que soportar la persecución. Hay una persecución maléfica, ya lo dijimos, con paciencia. ¿Qué quiere decir esta paciencia? No es nomás echados en la cama y esperando a ver qué rato tocan mi puerta. No, esta paciencia quiere decir perseverancia. Esta paciencia quiere decir persistencia, mantenerse a pesar de las circunstancias que son totalmente adversas a mí. Yo debo ser paciente, yo debo ser perseverante, yo debo mantenerme en esa línea a pesar de que me estén queriendo inclusive matar. Porque enseguida dice, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios tiene que tener ese nivel de fe, de obediencia y de paciencia en esos tiempos, en esos momentos. Verso 13. Y oí una voz del cielo que decía, otra vez Juan escucha una voz del cielo que dice, escribe lo siguiente. Va a establecer, queridos, aquello que también estableció para los que no creen en Dios. Escuchen lo que va a establecer para esta gente mártir. Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, está con mayúscula este Espíritu. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. ¿Qué les parece? Sentencia para aquellos babilónicos, sentencia también para aquellos mártires, pero sentencia de castigo acá, y aquí salvación, y aquí bendición, ¿verdad? Donde dice, pareciera que dicen los que ahora en adelante mueran en el Señor, ¿verdad? Como si
en ese momento ya cuando se acaba la tribulación, a partir de ahí los que mueren recién son santos. No, todos los mártires que mueren en aquel tiempo de tribulación, este es el galardón, el premio que van a recibir. Ya recibimos una revelación de que habían unas almas debajo de la mesa de ofrendas, ¿verdad? Que desde debajo del trono, que decían, no, del altar de ofrendas, que decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar, verdad? En estos tiempos, queridos, Dios ya está completando la cantidad de mártires que Él tiene que hacer venganza, porque para todos ellos está establecido, está sellado, porque inclusive le dice a Juan que escriba, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, entre comillas, mis hermanos, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Acá tampoco debemos confundirnos, hermanos, de que no es que son salvos por sus acciones. No, si nosotros analizamos y estudiamos estas palabras, sus buenas acciones los siguen, es aquellas acciones basadas en su fe y en el amor y en la paciencia que tuvieron de permanecer como una generación inconmovible a pesar del fuego que ellos recibían, de declarar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. No son obras de que hicieron obras de caridad, de que donaron a los ancianos, no son ese tipo de obras. Son obras, son trabajos basados en la fe y el amor de persistir, de permanecer en el Evangelio en este tiempo de tribulación. Gloria a Dios, mis hermanos. Ese es un segundo segmento de Apocalipsis 14. Y vamos a ir al tercer segmento de este Evangelio. Dice así el verso 14. Entonces, dice Juan, vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Queridos, estamos empezando a aprender la revelación que Dios nos está dando a través del apóstol Juan de cómo va a ser la cosecha de la mies en los tiempos de tribulación. Es decir, este momento es aquel momento en la que empieza Armagedón. Aquel momento en la que espiritualmente hablando hay una analogía de una cosecha del trigo que ya está maduro. Eso es una analogía, ¿verdad? En realidad son los hijos de Dios que han muerto como mártires, pero esta tercera sección del Apocalipsis 14 no va a ser la segada, el recoger, el cosechar, el segar de hijos de Dios. Aquí nos habla exclusivamente de pasadas de hoz. La hoz es una herramienta para segar trigo, pero curiosamente se ciega uvas, racimos de uva, no maíz, no trigo. Y se habla de lagar. ¿Lagar qué es el lagar? El lagar son los contenedores donde se pisaba la uva para obtener el jugo y hacer el vino. Pero escuchemos estos versículos, mis hermanos. Aparece Jesucristo en las nubes con una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Aquella palabra gritar no es que le está faltando el respeto a Jesucristo, sino que si se dan cuenta, Jesucristo en la visión de Juan está en las nubes y este ángel está en el templo. Entonces, como si hubiera una distancia entre ellos y nada más el ángel está hablando fuerte
para que aquel hijo del hombre que está sentado en la nube le escuche. No es que le está diciendo, che, escúchame. No, le dice, y además le dice, es decir, tienes que proceder lo que está profetizado. Es decir, tú que estás con la hoz, mete la hoz. No es una orden que el ángel le da, sino continúa con las profecías que el Padre tiene. Y le dice, da rienda suelta, suelta la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Queridos, se acabó el tiempo en ese momento. Ya los mártires tienen su galardón, ¿verdad? Aquellos, ya fue dada la sentencia de aquellos que adoraron a la bestia, a la estatua, aquellos que no cambiaron su rebeldía a pesar del último llamado. Ya estamos entendiendo acá de que el mal permanece en la tierra con sentencia y está el Hijo del Hombre en las nubes, listos para empezar el Armagedón. Y Juan nos lo está expresando como si tuviera una hoz en la mano y va a comenzar a cosechar. Pero curiosamente no cosecha trigo. Escuchemos más allá. Ya está madura la cosecha en la tierra, dice. Verso 16. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Dice el verso 17. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y él también tenía una hoz afilada. Verso 18. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. ¿Se dan cuenta? Van a cosechar viñedos de la tierra. Los racimos ya están listos, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Queridos, en todos los mensajes bíblicos que tenemos, cuando se habla de uvas y cuando se habla de lagar y cuando se habla de estrujar las uvas, siempre el mensaje de Dios fue juicio. Fue el juicio de Dios. Y aquí estamos en pleno juicio de Dios. De manera figurativa, Juan nos está revelando esto que Dios le ha revelado, en la que los ángeles con una hoz están cosechando aquellos viñedos que ya están listos, ¿verdad? ¿Para qué? Para el juicio. Porque dice el final del verso 18, porque las uvas ya están maduras para el juicio. La gente que quedó es solamente la gente del pecado. ¿Correcto? Entonces el verso 19 dice: así que el ángel que tenía la hoz pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar. Escuchen ese lagar. El lagar es el contenedor donde se ponen las uvas para pisarlas. Cosechan las uvas y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. De la ira de Dios. Último versículo del capítulo. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar, escuchen esto, brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Queridos, esta es la expresión misma de lo que va a ser la victoria de Jesucristo en la batalla de Armagedón contra el mal. Va a ser como uvas pisadas en un lagar de la ira de Dios. A tal nivel
que por eso dice las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, donde va a concentrarse todo el ejército mundial del anticristo. El anticristo va a reunir a todo el mundo con fuerzas militares y la mayor potencia que tengan para conquistar Israel, pero se dan cuenta de que alguien viene del cielo. Alguien viene del cielo, y más allá vamos a ver que el Hijo del Hombre, de manera clara, la revelación nos dice que está viniendo en un caballo blanco, ¿verdad? Con una espada de doble filo. Entonces él va a bajar. Esta es una revelación que nos está anticipando aquel tiempo y nos está diciendo: esta uva, esta cosecha del mal va a ser pisada. Va a haber tanta gente que se va a reunir en contra de Dios que la sangre va a manchar 300 kilómetros. No sabemos si esta distancia es figurativa, pero creemos que si es figurativa nos está queriendo expresar de que realmente va a haber mucha sangre. Y luego termina este versículo diciendo que la profundidad, es decir, está el suelo, ¿verdad? La altura a donde va a llegar esta sangre es, el caballo tiene los frenos en su boca. Es ahí donde uno frena al caballo. Entonces, imagínense, yo estimo 1,5 metros, quizá 1,70 metros en los caballos más altos, ¿no? Entre 1,5 metros y 1,70 metros estará el nivel, dice, de sangre que va a haber a consecuencia de esta batalla. Entonces, quizás es también un mensaje figurativo, simbólico, porque hay mucha simbología en este libro, pero de todas maneras nos está queriendo enseñar, nos está revelando de que va a ser, esta es la Babilonia caída, esa es la Babilonia derrotada, esa es la Babilonia destruida en el Armagedón. Mis hermanos, espero que esta palabra realmente nos enseñe. Yo me apasiono mucho por aprender esto. Quiero que lean, mis hermanos, quiero que lean muchos estudios bíblicos de cada capítulo que estamos estudiando. Hay muchos versículos adicionales que sustentan estas profecías de Mateo 24, de Jeremías, de Isaías, de los profetas respecto a esto de la sangre, de las uvas. Es impresionante cómo Isaías ya reveló esto de las uvas, de la hoz misma que va a ser manejada. Queridos, esta es la confirmación profética del Padre para cada uno de nosotros, para que nos mantengamos firmes en este camino del Señor y evangelicemos, porque algo debe nacer en nuestro corazón, mis hermanos. Algo debe estar obligado que nazca en nuestro corazón. Si estamos teniendo el privilegio de estas revelaciones y estamos entendiendo, aprendiendo y discerniendo de que quien no acepte a Cristo como su Señor y Salvador va a vivir eternamente en el fuego y en el azufre, y esa persona puede ser tu hermano, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu primo, tu prima. Mi hermano, no escatimes esfuerzos para buscar en oración que el Señor te dé gracia, que te dé sabiduría, te dé conocimiento, y con ese amor ágape que el Señor nos ha enseñado, evangelicemos este mensaje. No diciéndoles: mira, si no te conviertes, te amo tanto, pero si no te conviertes, vas a arder, y le lees, ¿no? Vas a arder
en fuego, en azufre, serás atormentado en presencia de Cristo. No es así, ¿verdad? Que el Señor nos dé gracia, mis hermanos. Que el Señor nos dé esa sabiduría, porque estamos teniendo el privilegio, mis hermanos. Valora mucho este privilegio, el privilegio de estas revelaciones, para que nosotros también, como dice Pablo, no sea que yo resbale. No sea que yo resbale. Hablo del evangelio y cuidado, no sea que yo resbale. ¿Verdad? Mis hermanos, yo creo que de todo este capítulo, yo quiero quedarme y quiero poner en tus manos, quiero poner en tu corazón este versículo, Apocalipsis 14:7, donde dice: teman a Dios, denle gloria a Él. Y el ángel gritaba, ¿verdad? Porque aquí está la palabra gritaba. Mis hermanos, debemos gritarlo. Quiere decir que debemos hablar en voz alta este mensaje. Teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Este es el mensaje que debe marcar nuestro corazón como misioneros de esta gran comisión. Este es el último llamado. Es el último llamado, porque enseguida se establecen las sentencias y aquella declaración de libertad para los mártires, de galardones. Mi hermano, mi hermana, te invito a que ahí en casa, ahí donde estás, cierra tus ojos y una vez más, mis hermanos, una vez más, el Señor nos está invitando a su presencia. Una vez más, yo le diría, de a buenas, el Señor nos dice: aumenta la intensidad de tu santidad. Sé que conozco tus obras, nos ha dicho el novio. Conozco todas tus obras, pero tengo algo que decirte, dice el novio. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, ahí donde estás, sabes que Jesucristo conoce tus obras y sabes tú junto a Él las observaciones que hay dentro de tu corazón. Es el tiempo, dice el Señor, de a buenas, es el momento. Estamos teniendo, mis hermanos, la oportunidad de aprender todo esto, esta gran bendición, porque sí nos tenemos que dar cuenta de que de a buenas, con un gran amor, el Señor nos está llamando a su presencia, a que caminemos en sus sendas, a que la palabra de Él sea lumbrera a nuestro camino. Yo te quiero invitar, mi hermano, como lo venimos haciendo, creo, cada domingo. Preséntate ante el Señor y el Señor te dice: obedéceme, hijo mío. Que haya temor de mí en tu corazón, hijo mío, hija mía. Adórame a mí, que soy el creador de todo lo que ves y lo que no ves. Ven a mi presencia. Arrepiéntete de tus pecados. Juan el Bautista predicaba solamente arrepiéntanse. Jesucristo inició su evangelio, su misión, en su primer mensaje que decía: arrepiéntanse. Jesucristo subió a los cielos después de estar resucitado, después de 40 días que estuvo en la tierra, y su mensaje fue:
arrepiéntanse. Y esta mañana el novio nuevamente nos mira con amor, nos mira con esa ternura en la que quieres celebrar las bodas contigo y conmigo. Y nos dice, arrepiéntete, conozco tus obras, pero tengo algo que decirte. Estamos a tiempo, novia mía, nos dice Jesús, para que puedas vestirte con lino blanco, resplandeciente, sin mancha ni arruga. Estamos a tiempo. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo del perdón. Este es el tiempo de la restitución. Este es el tiempo de estar redimidos a los ojos de Dios. Este es el tiempo donde la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados. Y ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, declara, si lo has hecho ya, declara nuevamente en la presencia de Jesucristo. Dile, levanta tu mano derecha frente a Él y dile, tú, Señor Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, purifícame, ten misericordia de mí, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado novio, por tu amor inmenso que tienes para mí. Amén.